tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Somos, el programa cultural de Telesur. Yo soy Caryali Ramírez. Ya estamos todos listos para compartir con ustedes, pero vamos a ver un pequeño resumen de lo que tenemos preparado. Adelante. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Cuba celebrarán la 18ª edición del festival Timbalaye, la Ruta de la Rumba. Y en Colombia, la localidad de Quibdó, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, también fue severamente azotada por el terremoto del 10 de agosto. Además, conoceremos la rica historia milenaria del Líbano a través de un recorrido por el Museo de Cera en la costera ciudad de Byblos. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Bueno, ya saben cómo acostumbramos a decirles todo esto y mucho más hoy en Somos. Quiero recordarles las redes sociales del programa, @SomosTelesur, tanto en Instagram como en X, y nuestra cuenta de YouTube es @SomosTelesur1931. Nos pueden escribir, con gusto les vamos a responder. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta e iniciamos de inmediato en Cuba porque la 18ª edición del Festival de Timbalaye, la Ruta de la Rumba, va a celebrar con júbilo desde el 25 de agosto las raíces cimarronas de la identidad nacional. Esta edición va a estar dedicada a los 60 años de publicación de Biografía de un cimarrón, esta obra del director e investigador Miguel Barnet, que rememora la resistencia y experiencias de los esclavizados que conquistaron la libertad. El evento inaugural tendrá lugar el próximo martes en el Parque Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey. Durante las jornadas, el público va a poder participar en conferencias, en talleres y en presentaciones artísticas, folclóricas, que contribuyen a la divulgación y a la conservación de las tradiciones esenciales de la cultura cubana. Y pasamos a Colombia, donde crece el rechazo ante la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de suspender la programación de las emisoras de paz en el país. Uno de los principales denunciantes es el firmante de paz Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, quien señaló que apagar estos medios de comunicación significa definitivamente un incumplimiento al acuerdo de paz y también una violación a la Constitución del país. Recordó que estas emisoras, que son 20 en total las que salieron afectadas, representan una herramienta con el único propósito de hacer pedagogía de la no violencia por medio de la cultura y del arte. Y es que, en efecto, las mismas nacieron del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con el fin de llevar información, cultura y reconciliación a los municipios más golpeados por el conflicto armado. Y la ciudad de Buenos Aires, esto es en Argentina, va a ser el epicentro de la 9ª edición del Festival de Cine de Animación Latinoamericano Anima Latina. Este festival va a ofrecer una variada programación que incluye secciones competitivas, proyecciones especiales, conferencias, talleres y presentaciones de películas y series. Va a ser desde el 25 hasta el 30 de agosto. Entre las actividades destacadas se encuentran una retrospectiva
retrospectiva de la animadora uruguaya Clara Rodríguez de Almeida y talleres especializados para proyectos de cortometrajes animados. La selección oficial va a contar con alrededor de 100 producciones de 13 países latinoamericanos, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de lo mejor de la animación reciente. Este evento, que se ha consolidado como un importante punto de encuentro para la industria y para la academia, también se va a desarrollar en sedes como el Centro Cultural Borges, la Manzana de las Luces y el Palacio Libertad, con el acceso gratuito para todos los asistentes. Y hablamos ahora de Rusia, donde 31 estaciones del metro de Moscú fueron declaradas Patrimonio Cultural del país. Esta declaratoria, cuyos lugares pasan a formar parte del Registro Estatal Unificado de Sitios de Patrimonio Cultural, incluye estaciones de la primera fase de construcción del metro, que fue inaugurada en el año 1935, junto a otras estaciones históricas pertenecientes a 6 líneas. La designación se realiza con el objetivo de destacar y de proteger estos espacios públicos concebidos como palacios subterráneos caracterizados por la presencia de una arquitectura monumental propia de los primeros años de este transporte. También cuenta con mosaicos, mármoles y algunas columnas de acero que hacen resaltar la identidad cultural nacional, elevando a 48 las estaciones con esta misma inscripción. Y en Vietnam se presentó El Sol sobre Ba Dinh. Esto es un importante evento político y también artístico que reunió música, teatro y documentales. Durante el encuentro se conmemoró el 81º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, resaltando la unidad y la defensa del socialismo en el país. El evento, organizado para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar los logros de la revolución, incluyó actuaciones artísticas que recrearon momentos claves de la historia del país, desde la proclamación de independencia por Ho Chi Minh en el año 1945 hasta los eventos históricos de la Asamblea Nacional a lo largo de 80 años. El programa transmitió un mensaje de resiliencia y aspiraciones vietnamitas a través de canciones y de representaciones, motivando a la población a trabajar por un futuro próspero. Y en Corea del Sur, un recorrido nocturno de arte multimedia llamado Terra Fantasía ilumina algunos paisajes con luces, con proyecciones en el río Hantangan. Esta experiencia de arte de 2,3 kilómetros conecta atracciones naturales con impresionantes espectáculos de luces y proyecciones de video y de música, iluminando puentes, acantilados y bosques. El sendero va desde el puente colgante de Hantangan hasta las cataratas de Vidulhinang, ofreciendo zonas temáticas como un bosque interactivo y un espectáculo láser inspirado en la aurora boreal. Terra Fantasía, considerado como el parque de arte multimedia nocturno más grande de Corea del Sur, busca atraer a visitantes para que disfruten de la región utilizando personajes basados en elementos naturales para contar la historia del paisaje local. Es momento de una nueva pausa. Al regreso conoceremos más del acontecer cultural de los pueblos del mundo. Ya volvemos.
Gracias por estar de vuelta con nosotros. El municipio colombiano de Quibdó, en el departamento del Chocó, forma parte de los patrimonios mundiales de la UNESCO. Hoy la localidad se encuentra bajo una difícil situación tras ser severamente azotada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Aún así, su identidad cultural en una zona caracterizada por su fortaleza se mantiene. Los dejamos con la siguiente historia. Con una rica cultura afrodescendiente e indígena, calles coloniales y rodeado por una densa selva tropical, esta localidad al occidente del país se constituye como una de las poblaciones más importantes en la región del Pacífico colombiano. Quibdó, capital del departamento del Chocó y ubicado a orillas del río Atrato, presume de ser una zona con reconocimiento de la UNESCO. La jurisdicción fue incluida en la red de lugares de historia y memoria vinculados a la esclavización y la trata de esclavos de ese organismo multilateral, destacando su valor histórico como territorio de resistencia, libertad y herencia afrodescendiente. No bastando con este reconocimiento, Quibdó también forma parte desde 2020 de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, y su fiesta de San Francisco de Asís o fiesta de San Pancho también se encuentra en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2012. Pero este municipio no tuvo la suerte de escapar del terremoto del pasado 10 de agosto. Sus calles que atesoran memoria, sus casas antiguas y el casco histórico sufrieron las consecuencias de las fuertes sacudidas del suelo. Estructuras coloniales, recintos religiosos, instituciones educativas y otras edificaciones sucumbieron ante el sismo, dejando graves afectaciones en la vida cotidiana, comercial y cultural de la localidad. Entré en pánico porque nunca había vivido una situación de esta tan difícil donde mis vecinos estaban por fuera, y ver cómo se derrumbaba el edificio aquí de mi vecino de Priscilianito, donde aproximadamente había más o menos unos 15 apartamentos, donde habían personas que todavía no habían logrado salir de allí. Todo lo que estamos haciendo desde que pasó el terremoto, que es cocinar, nos reunimos, pues entre todas nos apoyamos, por eso ven tanta gente, porque nos reunimos un grupito en específico, en la mañana algunas, ya en la hora del almuerzo nos reunimos otras, para que todo el pueblo pueda comer, porque hay unas personas que no tienen acceso a su cocina, entonces pues lo mejor es cocinar, así como lo estamos haciendo, y que todo el mundo pues pueda comer. Este lugar, con reconocimiento de la UNESCO, está soportando actualmente por la fortaleza de su gente y el apego a su historia e identidad. Una identidad que resiste ante las ruinas existentes y que está dispuesta a reconstruir una nueva vida tras el desastre. La situación enaltece a la cultura como uno de los medios más importantes para reedificar el sentimiento de propiedad y apropiación. Un trabajo en el que necesariamente debe ser partícipe el Estado para devolverle a Quibdó la esencia que lo caracteriza. Así es. Bueno, la promoción y difusión de la cultura no se detiene en Cuba. En el ámbito de la literatura, recientemente salió a la luz el libro infantil Con mis pequeños cosmonautas, de la autoría del general de brigada de la Reserva y cosmonauta Arnaldo Tamayo. Nuestro equipo en La Habana conversó con el autor y con los asistentes a su presentación de esta nueva obra. Vamos a ver la siguiente nota con Evelyn Leiva. La presentación del libro Con mis pequeños cosmonautas aconteció este jueves en el Centro Fidel Castro Ruz como parte de las actividades por el cierre del verano. Los niños de los talleres de la entidad conocieron los pormenores y dialogaron en la cita con su autor, el cosmonauta Arnaldo Tamayo. Los encuentros con los niños, como tuviste en el día de hoy, se repite, y a mí me motivó esos encuentros de
reflejar de forma gráfica en un texto que fuera similar a la lectura que debe tener un niño, y me motivé en publicar con mis pequeños cosmonautas. Como niño, al fin que fui, también tuve mis inquietudes, a pesar de que era un niño huérfano, criado al abrigo de mi abuela, pero también tenía mis sueños. Esas inquietudes también tuve la influencia de mi abuela, que me crió, y esa influencia de patriotismo, de superación que ella me inculcó, es lo mismo que yo veo que los padres en estos momentos quieren de sus hijos, que cada día sean mejores, que lleguen a ser personas cultas e integral. La casa editorial Verde Olivo fue la encargada de su publicación. El relato infantil deviene de la obra literaria Un cubano en el cosmos. Ha sido todo un éxito porque a partir de aquí también Tamayo va por las escuelas, por cualquier público infantil, como hoy que hemos estado aquí en el Centro Fidel Castro, en la clausura de los talleres de verano. El libro se expande. De hecho, acabamos de terminar la feria en la capital, vamos a ir por todo el país también comercializando esta obra para los niños cubanos, que es en sí nuestro público principal. Los niños se interesaron por el espacio. Preguntas como ¿cómo bebía agua o se bañaba sin gravedad? ¿Qué tiempo demoraba la nave en darle la vuelta al planeta Tierra? ¿O qué se siente estar en el cosmos? Llegaban a los oídos del cosmonauta desde las voces y las miradas de curiosidad e inocencia. Me gustó bastante todo lo que dijo Tamayo, me fascinó su manera de hablar, las preguntas que hacían los niños. Cuando los niños le hacían una pregunta, Tamayo contaba muchas historias. Y bueno, lo que más me pareció fue que lo traen del avión y ahí está todo el pueblo recibiéndolo con Fidel. Y es ahí cuando él le da el abrazo. Eso fue lo que más me gustó. Me gustó cuando dijo de que en el espacio, cuando no hay tanta gravedad ni fuerza como aquí, que dijo que si botas el agua se hace como una bolita, pero si la tratas de agarrar se hacen bolitas chiquitas, y si quiere que volver a recogerlas tiene que unirlas de una en una para ponerlas en un pomo de agua. Tamayo representó a Cuba en el lugar más alto, el cosmos. Sin embargo, mantiene la humildad y la esencia del niño que escuchaba a su abuela hablar de Martí y la historia de Cuba. Un libro escrito en palabras del autor para la generación que siempre sueña con tocar las estrellas y acariciar la luna, la que siente permanente curiosidad por saber qué hay más allá de las nubes. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Gracias a Javier y a Evelyn por esta nota desde Cuba. Nos vamos a una nueva pausa en Somos. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Le contamos que en México los pueblos originarios luchan cada día por mantener sus lugares sagrados donde realizan sus rituales para pedir la lluvia, agradecer las cosechas y honrar a los antepasados. Para difundir y preservar estas tradiciones se realiza cada año un concurso nacional de fotografía. Antonio Aranda nos muestra. Como una forma de documentar y difundir la memoria viva de los pueblos y sus prácticas ancestrales, la Secretaría de Cultura de México convocó al 17º Concurso Nacional de Fotografía, Rituales, Territorios y Memoria. Alberto obtuvo el primer lugar del certamen con la serie Los Borrados, que registra la ritualidad del pueblo Cora en el estado occidental de Nayarit. El grupo de los Nayari o de los Cora han persistido mucho sus tradiciones como de una manera más originaria, pero al mismo tiempo también conlleva pues una gran dificultad en su día a día porque están muy apartados
pues sí tienen situaciones precarias en muchos aspectos, entonces sí fue como un gran contraste como presenciar esa parte, pues sí muy rica ritualmente, pero por otro lado pues limitada en otros aspectos. Las imágenes muestran los ritos que se realizan en lugares que todavía se consideran espacios sagrados, a pesar del desplazamiento cultural que provoca la modernidad. Que aunque se han como insertado más en la cultura actual, la cultura occidental, hay muchos aspectos que vienen como se remontan a siglos atrás que los reviven durante sus festividades, y también es una enseñanza, ¿no?, de cómo ellos mantienen pues su sentido comunitario, su sentido ritual vivo, y es algo que nosotros hemos perdido, ¿no? Entonces también es aprender. Nepomuceno es fotógrafo náhuatl. Su trabajo destaca las expresiones sagradas para la petición de lluvia que se realiza desde la época precolonial. Este ritual marca el inicio del tiempo de lluvias, que es a lo largo de 6 meses, ¿no?, para pedir el agua, para pedir por las cosechas, y que pues precisamente es muy importante porque es de los pocos rituales que se pueden ver plasmados en los lienzos y en los códices, y es de los pocos que aún se tiene certeza de que así como lo realizaban nuestros ancestros, se sigue realizando, ¿no? Las imágenes de Nepomuceno buscan dar una respuesta a la pregunta: ¿qué sucedería si estos rituales se pierden? Bueno, es importante mantener todavía estas costumbres porque pues para nosotros esto es lo que nos representa como comunidades, ¿no?, lo que nos hace ser náhuatl. Y si nosotros pues perdemos estas tradiciones, perdemos nuestra forma de ver este mundo, pues perdemos nuestro significado como pueblos náhuatl, ¿no? Actualmente el gobierno de México promueve la dignificación histórica de los pueblos originarios. Ahora la política cultural se ha volcado al reconocimiento, lo repito, de las culturas originarias, afromexicanas y en general las culturas de los grupos y sectores subalternos de la sociedad que ahora se organizan para alcanzar formas de autogestión cultural comunitaria. Más que un registro visual, estas fotografías muestran la resistencia cultural de los grupos indígenas a los desafíos actuales como la pérdida del territorio y el desarraigo cultural. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Y el Líbano es un país milenario en el Mediterráneo por donde pasaron egipcios, fenicios, griegos, romanos, otomanos y franceses. Definitivamente un territorio de rica historia humana de miles de años que la vamos a exponer en este momento mediante este recorrido que vamos a hacer por el Museo de Cera de la ciudad costera de Biblos con nuestro compañero Hisham Wanous. El Museo de Cera de Biblos, conocido popularmente por sus figuras de cera, plástico y silicona, ofrece un recorrido cronológico que sintetiza más de 7.000 años de la historia del Líbano. Un espacio cultural que expone recreaciones de los primeros asentamientos humanos del periodo paleolítico en la costa libanesa, representaciones de la era fenicia, así como escenas cotidianas de artesanos del tinte púrpura, vidrio soplado y barcos comerciales. En este Museo de Cera tienes la oportunidad de explorar la antigua historia del Líbano y la historia moderna del pueblo libanés. Como por ejemplo, he aprendido aquí cómo fueron los fenicios, los primeros en inventar el vidrio soplado y el mecanismo de colorear el vidrio. Y esto me sorprendió mucho. También he aprendido de cómo estuvieron aquí los antiguos egipcios y cómo tenían muchas relaciones con los fenicios. Y también he aprendido sobre la propagación del cristianismo aquí en el Líbano. Así que es muy encantador, pues he conocido que el pueblo libanés está en el seno de la historia humana, cuestión que es muy interesante ya que yo nunca había estudiado esto y solo conocía el cristianismo en América y otros lugares, pero nunca nos enseñaron que los árabes están bien involucrados en la antigua historia y todo esto. Creo que este museo proporciona una explicación muy auténtica del Líbano, pues creo que siempre nos enfocamos en la guerra del Líbano y lo que está ocurriendo y nos olvidamos de toda la belleza y la historia que alberga este país.
y cómo los libaneses contribuyeron en el desarrollo humano, como los fenicios y cómo crearon el primer alfabeto y el vidrio y su historia, incluso el gran Alejandro y cómo estuvo involucrado en gran parte de la historia del Líbano. De modo que hay mucha historia que nos hemos olvidado de ella, y aquí en el Museo de Cera nos ayudó a recordar mucho de ella, mediante estas representaciones visuales y las excelentes explicaciones escritas en los muros. Así que es muy bueno venir aquí, caminar, relajarse y olvidarse de lo que está ocurriendo, y este lugar te ayuda a mejorar tu persona y a recordar cuán bello es Líbano. Este pequeño e íntimo museo, fundado en 1970, utiliza figuras hiperrealistas a tamaño natural que muestran la transición cultural y arquitectónica bajo el dominio de los cruzados y las conquistas islámicas, gobernantes libaneses claves del Líbano otomano y estatuas de los mártires ejecutados en Beirut por formar parte de la resistencia libanesa frente al Imperio Otomano. Este museo es un testimonio de la historia del Líbano y de las civilizaciones que pasaron por él, como los fenicios y otras contemporáneas. Es muy grandioso y realmente logras aprender mucho de la historia de este país y al mismo tiempo pasar un tiempo entretenido. La vida tradicional y el Líbano moderno, marcados por el arte folclórico rural, el camino a la independencia y los íconos de la cultura nacional, también reservan su espacio en este museo mediante recreaciones detalladas de la vida en los pueblos tradicionales, escenas dedicadas a la obtención de la soberanía nacional en 1943 y figuras que celebran el legado de grandes artistas, escritores y leyendas de la música del país. Hisham Wanous, Telesur, Biblos, el Líbano. Gracias al compañero Hisham por su nota desde el Líbano. Y así concluye nuestro recorrido cultural del día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Somos. Que pasen una hermosa jornada. Chao.